Hermano, se ve bien. The hermana wrote sorry that you were the same way. But I noticed it on Sunday. Yeah. On the video, I said, oye, ¿qué tiene el hermano? Está enfermo el hermano, Dios. But you look great. Thank you. Está bien como el hermano Marzo, el que regresó. Lo miro más joven ahora, bro. Lo miro más joven, hermano. No sé qué. Hermano. Not good. But you're looking good, bro. You're looking good. It's contagious, hermano. Right, you want him to tell you, right? I'm back. Le dice como, ¿cómo se llama? Nacho Libre. You like? Ok. Hay varios hermanos por los cuales debemos de estar en oración. Hermanos, estamos orando por todos aquellos quienes han pedido las oraciones de esta congregación. Y recuerde que no solamente por los hermanos que han pedido las oraciones, sino también por las actividades que tenemos planificadas para el futuro. Ya nuestros hermanos ancianos han mencionado de que ya se van a iniciar las actividades de las congregaciones o de la Iglesia de Cristo aquí del Valle de Texas. Y vamos a tener algunas primero, ¿verdad? Y después de tener algunas actividades nos vamos a volver a reunir los líderes para ver cómo van las cosas, si podemos mejorar, y si todo va bien, pues entonces ya vamos a continuar con las actividades. Pero la primera actividad sería el día 7 de mayo, correcto, ¿verdad? El día 7 de mayo, aquí en el edificio de Edinburgh. Y esperamos bastantes en presencia, solo que a ver, con la oración del Señor y con todo, ¿verdad? Que nos vaya bien. Muy bien. Estamos estudiando lo que el Proverbios capítulo 25, versículo 9 nos enseña en los miércoles. Y le dije que iban a ser 3 clases bien cortitas en vista de lo que va a ocurrir lo último de este mes en la ciudad de Denton, Texas. Que allá vamos a estar y quería yo traer estos 3 temas para que todos nosotros estemos informados. Proverbios capítulo 25, versículo 9 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otros. Si usted ha leído los proverbios, y alguien ha dicho, ¿verdad?, que sería bueno leer un proverbio cada día, así tenemos algo que leer por lo menos cada día del mes. Algunos meses tienen 30 días, otros tienen 31. Febrero este año tuvo que 28, ¿verdad? Fue leap year. Solo que hay suficientes capítulos que podamos leer. Y en Proverbios capítulo 1 dice que estos son buenos para que nos llenen nuestra mente de sabiduría, para que podamos tener sabiduría en situaciones que suceden cada día en nuestra vida. Recuerden que Salomón es el que escribe este libro, y pues Salomón fue un hombre muy sabio según la palabra del Señor. Esto es lo que nos menciona Eclesiastés capítulo 1, y aún también en el libro de Primera de Reyes, si usted recuerda bien, allá en capítulo 3, en donde Jehová Dios le pide a Salomón que le pida lo que él quiera pedir, y Salomón le pide sabiduría. Pero este libro es bueno, y en algunos versículos que leíamos se encuentra algo positivo y luego algo negativo. Aquí encontramos ambas cosas, lo positivo y lo negativo. Estamos estudiando la primera parte: trata tu causa con tu compañero. Y según la semana pasada estuvimos viendo que la palabra hebreo para compañero, y según la definición que nos dan los lexicógrafos, significa cualquier persona. Puede ser hermano en Cristo, hermana,
esposo, esposa, amigo, amiga, cualquier persona que debemos de tratar nuestra causa con ellos. Y la palabra tratar es la palabra de la cual los lexicógrafos nos definen que se refiere a un tipo de discusión y un tipo de debate. Cuando escuchamos la palabra debate siempre tenemos una mala connotación a esa palabra. Como decimos en inglés, ¿verdad? There's a bad taste in our mouth. Porque siempre el debate, ¿verdad? Nos imaginamos que es algo indebido, es algo malo, es algo en donde dos personas están gritando uno al otro, en donde se están sacando los trapitos al sol del uno al otro, en donde estamos humillando uno al otro, pero no es así. El debate es bueno, el debate es bueno. Los presidentes o los candidatos para ser presidente, ¿verdad?, tienen sus debates. Toda persona que quiere obtener un estado elevado ante la sociedad, por ejemplo en lo político, debaten. Y claro que quien escucha debe estar poniendo atención, ¿verdad? En dónde está la verdad. La verdad. Y la verdad de la cual estamos hablando nosotros es la absoluta que se encuentra en la palabra de Dios. Solo que entonces, es decir, debate, todo asunto con tu hermano llega a la profundidad de la verdad. Alguien tiene que tener la verdad. Alguien tiene que tener la verdad. Y entonces cuando tratamos este asunto en nuestra vida, primeramente miramos nosotros que este versículo implica varias cosas. La semana pasada estuvimos estudiando la primera implicación del versículo a la cual nos lleva a una inferencia, y la inferencia es de que uno como cristiano debe de primeramente enfrentar a cualquier persona que hable, comunique cosas erróneas concernientes a la palabra del Señor. ¿Han notado ustedes que la persona quien tiene el denuedo de hablar equivocadamente o falsamente, ¿verdad?, ante cualquier grupo de personas o ante cualquier evento, inmediatamente saca el argumento de que, bueno, yo me puedo expresar como yo quiero expresarme, yo tengo el derecho de expresarme, pero cuando alguien le desafía a un debate, ellos entonces dicen que nosotros no tenemos ese derecho. Si él tiene ese derecho, nosotros también tenemos el derecho de cuestionarlo y de discutir con tal persona el punto para poder llegar a ver quién tiene la verdad. Pero la audiencia que está escuchando lo que se está debatiendo, ¿verdad?, también tiene que estar lista y preparada. Tiene que estar lista y preparada. Porque quizás los que están discutiendo el punto, lo están discutiendo de una manera muy técnica, que en ocasiones nos perdemos nosotros. No sabemos ni lo que está pasando, si hay entrada o salida. Entonces tenemos que entender el punto del cual se está discutiendo. Pero eso no quita el hecho de que debemos de enfrentar. Y la razón es porque muchos de nosotros no enfrentamos a personas que hablan equivocadamente o falsamente en contra de la palabra del Señor, es por varias razones. Pero yo me atrevo a decir que la razón número uno, hermano, es la ignorancia nuestra. La ignorancia. Y no estoy llamando a ninguno de ustedes que son ignorantes, porque yo soy un ignorante. Yo ignoro varias cosas que otras personas saben, pero yo no las sé. Y por lo tanto, eso me hace un ignorante. Soy un ignorante. Un hermano puede ser un hermano mecánico por excelencia. Yo muy poco sé de mecánica, entonces yo soy un ignorante. Allá hago la lucha, pero en veces no llego al fin, ¿verdad?, con lo que estoy haciendo. Solo que todos tenemos un punto de ignorancia. Y cuando llegamos a la palabra del Señor,
Pues hay varios niveles nuestros y la ignorancia contribuye a eso. Por lo tanto, entonces llegamos al punto, ¿verdad?, que acabo de decir, que la razón es porque muchos de nosotros no enfrentamos a las personas quienes hablan equivocadamente es por causa de nuestra ignorancia. Y en ocasiones sabemos bien que están hablando falsamente, pero no nos enfrentamos porque no tenemos el suficiente argumento para discutir con las personas. Pero el enfrentamiento es necesario. Y cuando miramos ejemplos de los primeros cristianos en el libro de Hechos, ellos se enfrentaron. Aquellos quienes hablaban equivocadamente. Cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús se enfrentó ante los saduceos, ante los fariseos, ante los escribas, ante toda persona que falsamente hablaba en contra de la palabra del Señor y en contra de él y su Padre. Jesucristo se enfrentó. El caso famoso que tenemos es Mateo capítulo 26, en donde Jesucristo les llama hipócritas. Es una palabra fuerte, pero en aquel entonces no era una palabra fuerte. Y la palabra hipócrita quiere decir una persona de dos caras, un payaso. Un payaso tiene una cara diferente, una cara que viene a demostrar alegría, sonrisa, pero cuando se quita toda esa pintura, ¿verdad?, quizás encuentre a un hombre de edad ya viejito, ¿verdad?, y pueda ver uno en la cara, en el rostro de la persona, ¿verdad?, una cara con problemas. Pero lo que es la palabra hipócrita, y Jesucristo les dice esta palabra hipócrita, la menciona varias veces en Mateo capítulo 23. Solo que entonces enfrentar es la primera cosa, ¿ok? Y esto es lo que estuvimos viendo. Trata tu causa con tu compañero. Okay. Y lo primero que estuvimos viendo es enfrenta a todo aquel que habla equivocadamente. Y claro que eso implica de que yo debo de dividir, usar la palabra de Dios correctamente. Y esto, ¿verdad?, nos lleva a Hechos, capítulo 17, versículo 11, nos lleva a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nos lleva a 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Okay? En donde nos lleva a Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12. Y nos lleva a Hebreos, capítulo 5, versículos del 11 al 14. Todos estos versículos nos hablan concerniente al desafío que tenemos como cristianos en alcanzar una madurez en nuestra vida, una madurez espiritual, en donde podamos discernir entre el bien y el mal, que podamos entender lo que es falso y que podamos entender lo que es correcto. Segundo punto, entonces, que miramos nosotros en este versículo de Proverbios, capítulo 25, versículo 9, es de defender. No solamente implica enfrentamiento, sino que defender. Tenemos que defender el Evangelio. Un versículo que he usado comúnmente aquí entre nosotros es 1 Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Ahí el apóstol Pablo le está hablando a un joven llamado Timoteo, predicador, y les está explicando a este joven Timoteo de que él debe de saber entender cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia. Y luego dice, la cual es la casa o el cuerpo de Jesucristo
Dice columna y baluarte de la verdad. Entonces nosotros, porque la iglesia a la cual se está refiriendo aquí no es un edificio con 4 paredes, se está refiriendo a usted y a mí. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Entonces, si yo soy la iglesia, si usted es la iglesia, entonces usted es la columna y baluarte de la verdad. Y claro que es lenguaje figurativo. Entonces la pregunta es, ¿qué se refiere la columna? ¿Qué se refiere el baluarte? La columna es el poste, ¿verdad? Y el baluarte es el plato que sostiene algo. Aquí enfrente tenemos una columna y baluarte para detener el Porsche que sale para afuera, ¿verdad? La columna y el baluarte entonces sostiene algo que es la verdad. Y si yo soy la columna y baluarte, entonces estoy sosteniendo la verdad. Porque la verdad de Dios, que es la palabra del Señor, Juan capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu palabra, santifícanos en tu verdad, y tu palabra es verdad. La palabra de Jesucristo es verdad. Entonces, esta verdad, la palabra de Jesucristo, son las que estamos sosteniendo, son las que estamos cuidando. Y noten que el Señor no le ha dado esa responsabilidad a ninguna denominación o secta. Y cuando digo denominación o secta, me estoy refiriendo a grupo religioso. No se lo dio a los fariseos, no se lo dio a los saduceos, no se los dio a los escribas, no se los dio a ninguno de estos grupos religiosos que encontramos en el primer siglo, porque no puedo mencionar sectas religiosas que hoy en día tenemos, porque en ese tiempo no existían. Las sectas religiosas que tenemos hoy en día empezaron en 1800. Cada quien tiene su fecha, a la cual una vez un señor me preguntó, y bueno, ¿y cuál es la fecha de ustedes? Le digo, 33. 33. Porque fue cuando Jesucristo murió y resucitó y el día de Pentecostés sucedió. Solo que 33. Pero ponga atención, le dije, no la estableció ningún ser humano, sino que fue Dios, porque Cristo es Dios. Esto va de acuerdo con lo que dice Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45, que dice que ningún ser humano, ninguna mano humana iba a tener participación en esto. Ahí habla de 4 reinos y luego habla de un 5.º reino, ¿verdad? ¿A cuál es el 5.º reino? La iglesia. Los 4 reinos que habla el libro de Daniel iban a ser que destruidos con una roca que iba a venir como rodando, ¿verdad? Y esa roca es que es Cristo, ¿verdad? Cristo es la roca. Mateo capítulo 16, versículo 18 en adelante. Y ese 5.º reino, Jesucristo dice, mi reino no es de aquí, mi reino es espiritual. Juan capítulo 18, versículo 33, es la iglesia. Solo que entonces miramos nosotros que la iglesia de Cristo, la cual es usted y yo, somos la columna y baluarte de la verdad. Son los que tenemos la responsabilidad de sostener la verdad. Y si tenemos la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de defenderla. Porque muchos habrán de venir para destruir esta verdad. Muchos. Y la Biblia está saturada de personas que quieren destruir la verdad. ¿Recuerdan lo que dice Juan capítulo 8 y versículo 44? ¿Qué dice Juan 8, 44? Léalo fuerte, hermano. No, pues dígalo muy fuerte. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el primer enemigo que quiere destruir la verdad? Satanás.
Desde el principio lo ha intentado destruir la verdad. Y luego el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 15, ¿no es lo que dice? Apocalipsis capítulo 12, versículo 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Apocalipsis 12, 15. Dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Todo esto es simbólico, lenguaje figurativo. La serpiente, según Apocalipsis 12:9, se refiere a Satanás. La serpiente, Satanás. Lo que él vino a sacar de su boca, como dice aquí, dice arrojó de su boca. ¿Qué arrojó? La falsa doctrina, la mentira. Lo acaba de mencionar Juan. Cuando habla de mentira, cuando habla de mentira, porque es padre de la mentira. Y lo hizo desde el principio. Eso es lo que Satanás vino a arrojar de su boca, la mentira, el engaño. Y ahora todo eso se ha ido contaminando a toda persona. Entonces estamos hablando ahora, ¿verdad?, de los que han sido influenciados por la enseñanza de Satanás. Y a esto se les llama falsos maestros. De ellos habla 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 13. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13 dice la palabra de Dios: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Solo que ya estamos hablando, ¿verdad?, que se va extendiendo. Satanás, su influencia, aquí. Satanás, y luego viene su influencia. ¿Ok? Aquí está Juan 8:44, Apocalipsis capítulo 12, versículo 15, y luego se viene a desparramar. Y aquí están los falsos apóstoles, los falsos maestros, y le ponemos etcétera. ¿Okay? Y todo esto, no de lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 9, el 9 o el 10. Vamos a ver cuál es. Apocalipsis, capítulo 20. Otra vez Apocalipsis 20, no, el 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, este es el infierno, donde estaba la bestia, la cual fue la influencia. Y aquí otra vez el lenguaje simbólico se refiere a Roma, la bestia, el falso profeta, y son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Y quién más? Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo 25, 41. Dice: entonces, sirvan a ver. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Solo que se está refiriendo ya ahora a los etcétera, a las personas que deben estar influenciados, ¿verdad?, por la mentira de Satanás. Solo que tarde o temprano usted y yo vamos a tener contactos con estas gentes, con estos falsos apóstoles. Hay una secta religiosa hoy en día que dice que ellos tienen la descendencia de los apóstoles.
la descendencia de los apóstoles. Y miramos nosotros que los falsos maestros, pues hay en cantidad. Pero por eso uno tiene que tener cuidado de lo que escucha. Entonces miramos nosotros que tenemos que defender el Evangelio, tenemos que defenderlo, ¿verdad? Ante todas estas personas. No debemos de tener miedo. Recuerda lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder y de amor. Este poder que Dios nos ha dado, hermano, es el poder de la palabra, juntamente con el Espíritu Santo. Y si tenemos el poder de la palabra y el Espíritu Santo, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es potente, que entra hasta lo más profundo del ser humano. Es como una espada de 2 filos, que corta entrando y corta saliendo. Usted únicamente tiene que saber cómo usarla bien. Es todo lo que Dios quiere de usted, usar bien la palabra. Y la palabra va a hacer su trabajo. Y te van a decir, como le dijeron a Pablo: Pablo, las muchas palabras te han hecho loco. Las muchas palabras te han hecho loco. Y eso lo dijo un señor, ¿verdad?, de eminencia, el rey Agripa. Las muchas palabras te han hecho loco. Y el cuñado de él, Félix, le dice: ¿sabes qué? Llévense este de aquí porque después lo va a escuchar en otro tiempo. Hechos capítulo 24. Le dio miedo cuando la palabra que Pablo expuso entró hasta lo profundo de su ser. Dice que le dio miedo a este hombre. Este hombre que estaba sentado en un trono, que era el dirigente de mucha gente, le entró miedo. ¿Y qué le llevó a ese punto? La palabra de Dios, no Pablo. Porque a Pablo lo puede mandar que lo mataran y lo iban a matar. Pero el poder de la palabra. Entonces la defensa, nosotros tenemos que estar listos para defender. Y esto lo miramos claramente, hermano, en los primeros miembros del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Saben ustedes cuando en Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles? La palabra perseverar, y yo les desafío que vayan al lexicógrafo y estudien esa palabra. Es una palabra rara. Según los lexicógrafos dicen que no hay ninguna palabra para poder traducir a nuestro lenguaje el significado de esa palabra. O sea, una palabra que venga a traducir exactamente. Pero se llegan acerca, ¿verdad?, con la palabra perseveraban o perseverancia. Y ellos dicen que significa también de debatir, de discutir, llegar al punto de discutir la verdad, de defenderla en punto de discusión. Solo que los primeros cristianos, los 3,000 que fueron bautizados en el versículo 41, ellos perseveraban, ellos discutían, ellos trataban, ellos manejaban la verdad como se debe haber manejado desde el principio. Y luego cuando vamos fast forward, como se llama en inglés, ¿verdad?, cuando vamos rápidamente al futuro, en la era 50, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 15, el apóstol Pablo le dice a esta congregación ahí en Tesalónica lo siguiente. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. Esto le está hablando a los hermanos de la congregación, porque en aquel entonces todavía no tenían la Biblia como nosotros la tenemos. Tenían su Biblia, la Biblia hebrea, ya hablamos un poco de eso. Lucas capítulo 24. La Biblia hebrea era diferente a la cual nosotros tenemos ahorita. No estaba el Nuevo Testamento en la Biblia hebrea. Pero ya después de que se vino a componer la Biblia como la tenemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, lo perfecto de lo cual habla el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 10, lo
Ahora nosotros ya tenemos lo que ellos escucharon en el primer siglo y lo que los apóstoles escribieron en epístolas o cartas, ahora lo tenemos nosotros registradas aquí en un solo libro. Porque la palabra Biblia es lo que se refiere, ¿verdad? Biblioteca. Y la biblioteca es un conjunto de libros. La palabra biblioteca únicamente se encuentra una sola vez en la Biblia, en el libro de Daniel. Pero miramos nosotros que Pablo dice en el año 54 que ellos deben de retener firmemente eso lo cual han escuchado. Y la palabra retener indica que deben de defender. En el año 60, Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28. Solamente que os comportéis como es digno el Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Y luego el 28 dice, en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros salvación, y esto de Dios. Pero no de lo que dice, estén firmes, ¿para qué? Para que no vengan a ser intimidados por los que se oponen. Hermano, esta gente del mundo, las sectas religiosas, como dicen en inglés, they don't have nothing against us. Nosotros tenemos la verdad. Es cuestión de que usted estudie, sepa manejarla bien, enseñarla, y es todo. La palabra va a ser lo mismo, mande. La demás a Dios. Y si acaso la persona no obedeció, bueno, ya es cosa entre ella y Dios, o él y Dios. ¿Para qué se va a afanar usted? Usted hizo su trabajo. Usted fue y sembró la palabra. Ya después es entre ellos. ¿Ustedes creen que Pablo se afanó porque Agripa no aceptó el Evangelio? Agripa le dijo, Pablo, por poco me persuade de ser cristiano. Yo no miro el siguiente versículo en donde Pablo se tiró a la tierra y comenzó a gritar y a llorar. Yo no miro hacer eso. Pablo solamente dijo que él quisiera, ¿verdad?, que llegara a ese punto, pero es decisión de él. Cristo le dijo a los apóstoles que si acaso no querían más, les quitaron el polvo en la ropa y siguiera. Sí. Lo mismo que le dijo, si acaso no te aceptan, sacúdete el polvo de tu cuerpo y tú sigue adelante. Tú sigue adelante. No es tu trabajo de quedarte ahí, ¿verdad?, y pelear con ellos y argumentar y todo. ¿No? Por eso Pablo nos dice ahí en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y era un poder, hermanos, que el Evangelio tiene, que precisamente es eso, la forma a las mentes, llega hasta el pensamiento del hombre. Y es poderoso, es poderoso el Evangelio. Por eso ellos estaban dispuestos a predicarlo a costa de cualquier cosa. Y era lo que venían platicando hoy en el camino, que los apóstoles estaban dispuestos a ser azotados por predicar ese Evangelio. Sabían el poder que tenían, sabían lo que hacían. Entonces lo predicaban, los encarcelaban, los golpeaban y salían, y ellos seguían predicando el mismo Evangelio, porque sabían que era un poder de Dios para salvación. El libro de Filipenses, el último. Filipenses 1, 27, 28, 1. Capítulo 1, versículo 27 y 28. Ok. Gracias. Pero I'm going to tell you time is time. Si tiran ese reloj de ahí, hermano, prometo que me voy despacito. Me voy despacito. Porque cuando me caen el pan, ¿verdad?, se le va a pasar el tiempo. Pero mientras que el reloj de ahí, acá, fly,
Flash Gordon. Como decía el hermano que los cristianos del primer siglo estaban dispuestos a dar su vida. Por eso el libro de Apocalipsis dice que el mundo no era digno de tenerlos a ellos por causa de que ellos eran dispuestos a morir. Mano, no. Palabra de vida eterna, ¿verdad? Sino que la palabra de Jesucristo, ¿verdad? Que pone a fondo de guerra, ¿verdad? La vida eterna, ahí, ¿verdad? ¿A dónde iremos? Tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos nosotros? Ninguna iglesia, ¿verdad? Si no vienes aquí y lo dices, que lo dices en el entendimiento, si no oyes la palabra de Dios, jamás te van a pasar todos los años, vas a morir. Y esto es lo que digo ahora que estaban dispuestos a su vida. Miren, nosotros hicimos lo que tenemos. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por todo lo que tengo para el Señor. Pero pregunto, ¿será cierto? Dios conoce su corazón, Dios conoce sus pensamientos. ¿Me entiendes? Nosotros es fácil decir, yo estoy dispuesto a dar mi vida, pero cuando llega el momento, dice el apóstol Pablo, en mi primer defensa, volteé hacia alrededor, digo, y nadie estaba conmigo. Nadie, estaba solo. Y eso me encuentro en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 16 y 17. Por eso digo yo, que si Dios estaba con él, pero por eso digo, cuando Dios mira una sensibilidad en nosotros, hermano, y que yo estoy dispuesto a dar mi propia vida, Dios no me va a poner en una situación así. ¿Saben ustedes? Dios no me pone en una situación así. Cuando me pone en situaciones así, hermanos, es porque hay algo en mi vida, ¿verdad?, que no estoy expresando correctamente. Y Dios quiere que yo me dé cuenta que, hey, you're a liar. You're a liar. Algo como Pedro, Señor, nadie te va a hacer nada, yo voy a estar aquí a defender, yo te voy a defender. Y le dice Jesucristo, Pedro, cuando el gallo cante de él, él no te negar. Y Pedro, ¿verdad?, lloró ¿qué? Amargamente. Esos son momentos cuando uno se da cuenta que la regué. Es feo. Porque todo el tiempo yo he pensado que yo estoy listo y cuando llega el momento, como que no podemos dar ese último paso. Pero yo le garantizo, cuando Dios da una sensibilidad en nuestra vida y sabe bien que está dispuesto, no nos va a poner en situaciones así. Y si nos pone, Él va a poner los medios delante, ¿verdad?, para que nosotros pasemos por todo eso. ¿Saben por qué lo digo? Porque Abraham fue puesto en esa situación. Abraham. Dios le dice, Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham no está como lo pinta no sé si usted ha visto la vista, ¿verdad?, que han hecho últimamente, cuando dicen que Dios le dice a Abraham, anda Abraham. ¡Ay, Dios, ay! No miramos nada de eso en la Biblia. Abraham no se fue llorando, no se fue gritando ni quejándose, sino que levantó lo que tenía que levantar. El hijo fue el que dijo, papá, llevamos todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham dice, Dios habrá de proveer. Aún hasta ese punto, tanta fe que tenía en Dios que dijo, Dios va a proveer. Y antes, cuando levantó a Abraham el cuchillo, la daga, como lo quiera llamar, ¿verdad?, que yo abajo, ahí estaba el bramido de un cordero. ¿Cómo crees tú que se sintió Isaac mirando a su padre que le iba a matar? Solo que hay situaciones en nuestra vida que Dios permite que sucedan para probarnos. Y esto lo miramos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Que Dios prueba nuestra fe. Y cuando pasemos por cosas difíciles,
Vale más que nuestra fe en Dios no se venga a titubear, sino que se mantenga firme. Porque al último, hermano, va a haber gozo. Va a haber gozo. Solo que entonces, el segundo punto, defender. Y defender, ¿por qué? Porque somos la columna, el baluarte de la verdad. Y porque es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad defender. El miembro tiene la responsabilidad de defender. El predicador tiene la responsabilidad de defender la verdad. Los ancianos tienen la responsabilidad de defender la verdad. Todos tenemos la responsabilidad de defender la verdad. Ya hay versículos en la Biblia. Los miembros ya lo vimos, ¿verdad? El predicador, 1 Tito capítulo versículo 3, dice: por esta razón te dejé en Éfeso para que corrigieses la falsa enseñanza que había en Éfeso. A los ancianos, Tito capítulo 1 versículo que es del 9 en adelante, dice: para que tapes la boca de aquellos que andan hablando, ¿verdad? Mentira. Y noten cómo los ancianos deben tapar la boca. Esas son palabras pesadas, difíciles. No andes con rodeos, llégale al grano y dile. Porque tienes una responsabilidad tremenda. ¿Qué si una persona se levanta aquí, ¿verdad? En el púlpito, aquí detrás de este lugar, y comienza a tener falsedad? Inmediatamente tenemos que corregir. Tenemos que corregir la situación. Solo que todos tenemos responsabilidad de defender la verdad. Ya no me queda un minuto, hermanos. ¿Tienen preguntas o comentarios? Hermana Betty. Sí, hermano, yo quería comentar que cuando salimos nosotros al campo, ¿verdad?, a predicar, a compartir de la palabra del Señor, sí necesitamos que estar bien preparados sobre todas esas religiones del mundo que hay. Yo me recuerdo de hace años que fui a visitar a una ancianita a la cual a veces yo visitaba y tomábamos cafecitos juntas y todo esto. Entonces empezamos a platicar de la palabra del Señor, pero ella como que se ofuscó un poquito, empezó a decirme muchas cosas sobre ¿verdad?, sobre su denominación, ¿verdad?, porque ella es testigo de Jehová. Empezó a decirme muchas cosas que de Armagedón, que de gente, que de cantidades, que de muchas cosas, y era como que si me estuviera contando una película de acción. Y yo me sentí tan mal porque al camino a mi casa venía caminando y venía como muy ofuscada, yo como confundida de todo lo que ella me dijo, porque yo decía, pero pues qué Biblia maneja ella, ¿verdad? Porque yo no he leído todo eso que ella me dijo. Y yo venía muy aturdida de todo lo que ella me dijo, y pues yo, ¿verdad?, por ser sabia y es una persona de la tercera edad, solo la escuché, pero sí vine a casa muy aturdida de todo, y me sentí mal en mi espíritu porque dije, yo debía estar preparada, ¿verdad?, para yo hablarle sobre todo eso que ella me estaba diciendo, poder yo contradecirla. Pero como yo no sé en qué está puesta su fe o sus creencias o que ellos creen, no tenía yo argumentos, y en ese entonces de hace años para yo poder defender, por así decir. Entonces yo sentí en mi corazón que yo tenía que estudiar más y estar preparada como para después yo volver a estar con ella y hablar con ella. Así es. Porque dije, ¿qué tipo de Biblia tiene ella? Porque esa no es la Biblia que yo tengo, no me dice todo lo que ella me estuvo diciendo. Y por eso sí siento que es importante hoy en día estudiar sobre todas esas religiones del mundo que hay ahorita. Ya. Así es, hermano. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nada más, entonces resta pues en dar una invitación. ¿Usted va a dirigir el canto, hermano? No, sí. En esta ocasión queremos dar la oportunidad a cualquier persona que está entre nosotros. Recuerde que la palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros nos encontramos en pecado, en contra de la voluntad del Señor, hay varias cosas que Jesucristo nos ha dejado que tenemos que hacer. Primeramente, Él dice que debemos de escuchar la palabra de Dios, la cual la escuchamos a cada momento. Segundo, ¿verdad?, dice que debemos de creer. Y el creer viene por medio de escuchar la palabra del Señor.
Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. La fe se creía. Uno llega a ese punto, cree en la palabra. Pero después de que lleguemos al punto de creer, entonces tenemos una decisión que hacer. No podemos seguir viviendo la vida que estamos viviendo. Tiene que haber un arrepentimiento en nuestra vida. Y este es el siguiente paso. Y Jesús dice, si no os arrepentéis, vas a morir igualmente que la gente del mundo. Tiene que haber un arrepentimiento en nuestra vida. Y en el arrepentimiento de nuestra vida tenemos que enseñar frutos dignos de arrepentimiento. Dice Hechos capítulo 26 y versículo 20. Y cuando ya entonces lleguemos a demostrar eso, entonces ya entendemos y vamos a entender de que el bautismo es lo único que quita nuestros pecados. Pero el bautismo válido, el bautismo correcto. Y por lo tanto, resta en mí darme cuenta cuál es ese bautismo correcto, cuál es el bautismo válido, el cual va a quitar mis pecados. El bautismo en el cual entramos en Cristo Jesús, Gálatas 3, 26 y 27. Tenemos contacto con su sangre preciosa, Hebreos 9, 14. Y entonces, mediante esa sangre, entonces el Espíritu Santo ya empieza su obra de santificación o su obra santificadora. Desde ese momento el Espíritu Santo ya toma control y lo que hace el Espíritu Santo lo viene a trasladar al cuerpo, a la iglesia de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13 y Colosenses 1:13. Viene a quitar todos sus pecados. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Nos viene a consagrar, nos viene a justificar y entonces viene el trabajo del Espíritu Santo desde ese punto en adelante, levantarnos a una vida nueva, Efesios 2:1, y de ese momento santificarnos para que lleguemos a la misma imagen que Jesucristo. 2 Corintios 3:18. Esto es lo que tenemos que hacer. Y si alguien en la audiencia no ha tomado los primeros pasos, entonces necesita que hacer eso. Si ya hemos tomado esos pasos, existe la posibilidad que podemos fracasar, podemos caer. Y Jesucristo dice, hijitos míos, si pequéis, abogado para con el Padre tenéis. 1 Juan capítulo 2 versículo 1. Entonces a Jesucristo debemos de pedirle perdón. Y nosotros oramos unos por los otros en ese momento. Y es lo que estamos extendiendo en esta ocasión. Una invitación para lo primero y para lo segundo. Si usted se siente que está en necesidad de una de estas dos cosas, le invitamos para que pase al frente mientras entonamos el canto